Ahora chicos, hoy vamos a hacer el tema de conjunto 2, específicamente con el tema de operaciones con conjuntos. A ver, vamos a explicar brevemente la teoría para poder proceder a resolver los ejercicios. Primero, tenemos a la primera operación, unión, que todos los conocemos. Unión es que une todos los elementos entre dos o más conjuntos sin la necesidad que se repitan. Al unir dos conjuntos, dos elementos de los conjuntos se tiene que poner en un solo conjunto final. Por ejemplo, si el conjunto A tiene los elementos 2, 3, 4, 6 y el B los elementos 1, 3, 4, 5, la unión de estos sería todos los elementos. 1, 2, 3, como hay dos veces, solo pongo una sola vez. 3, 4, también una sola vez. 5 y 6. Ya, ahora para el gráfico, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Los elementos que se repiten siempre van en medio. Los elementos que se repiten son 3 y 4. Y los elementos que le faltan a A son 2 y 6. Y B serían 1 y 5. Y como en la unión se tiene que pintar todos los elementos, ¿no? En el caso de la intersección es la volteada, que son los elementos que se repiten. Por ejemplo, si me piden la intersección del conjunto A y el conjunto B, voy a ver los elementos que se repiten. 3, 4, 5. Entonces, en la intersección me saldría 3, 4 y 5. Esa sería la intersección. En cambio, la unión son todos los elementos. La intersección es los elementos que se repiten. Y los elementos que se repiten ya sabemos que siempre van en el medio. Al conjunto A le faltaría 1 y 6. Y al conjunto B le faltarían 2, 10, 11, 12. ¿Te das cuenta que a cada elemento le pongo un puntito? Porque ese puntito representa que es un elemento. El elemento 1, el elemento 6 y así sucesivamente. Y como en la intersección, solamente se refiere a la parte del medio. En cambio, la unión se refiere a todo. La diferencia. Hay dos diferencias. Puedo hacer la diferencia que tiene el conjunto A respecto al conjunto B, o la diferencia del conjunto B con respecto al conjunto A. En este caso vamos a hacer el A menos B. A diferencia de B, yo puedo decir, ¿qué tiene el conjunto A que no tenga el conjunto B? ¿Qué tiene el conjunto A que no tenga B? El 2, porque el 3 sí lo tiene, ¿no? Entonces ponemos el 2, el 3 no puede ser porque sí lo tiene, el 4 tampoco porque sí lo tiene, el 6, profe, el 7, 8, no, estamos haciendo la referencia con ¿qué tiene A que no tenga B? El 2 y el 6, ¿ya? Y si fuera B menos A, sí tendría que ser específicamente el 7 y el 8, ¿no? Entonces, vamos a graficar. En su gráfico ya saben que 3 y 4, como son los elementos que se repiten, van en el centro. Al conjunto A le falta el 2 y el 6. Y al conjunto B le falta el 7 y el 8. Ya está. Y como a mí me piden A menos B, al conjunto A le quito el conjunto B y me va a quedar esta partecita. Ahí entendí, profe. Esto es A menos B y esta partecita de acá sería B menos A, ¿no? 7 y 8, ¿no? Ahora vamos con la diferencia simétrica. La diferencia simétrica, que está representada por el triangulito, es igual a la unión de A menos B y B menos A. En castellano, todo menos la intersección, porque sabemos que esta parte es A menos B y esta parte es B menos A. Entonces, la diferencia simétrica sería todo menos la intersección. Entonces, a ver, hagamos el A menos B. Primero vamos a llenar. O podemos hacer así, ¿ya? A ver. ¿Qué tiene A que no tenga B? El 2 y el 6, porque el 3 y 4 sí lo tiene. Ahora, ¿qué tiene B que no tenga A? El 3 y 4 no, porque sí lo tienen, el 7 y el 8. Entonces, A diferencia simétrica de B, pues sería 2, 6, 7 y 8, ¿no? Sabemos que el 3 y 4 va en el medio, el 2 y 6 es lo que le falta, y el 7 y 8 sería acá. Y como me piden A diferencia simétrica de B, serían los dos de acá. O sea, en castellano todo menos la intersección. Ahora el complemento. Este simbolito o la C significa el complemento. O sea, ¿qué es lo que le falta del conjunto universal? Por ejemplo, vamos a colocar, el conjunto A tiene 1, 2 y 3. Y el conjunto universal es todo, ¿no? Porque el conjunto A está incluido en el conjunto universal. Entonces sería 1, 2, 3, que ya lo tenemos, 4 y 5.
Si a mí me piden el complemento de A, es algo muy simple. El conjunto A representa esto. El complemento es todo lo que no es esto. O sea, en castellano, si el conjunto A tiene los elementos 1, 2, 3, el complemento de A sería lo que le falta para el universal. O sea, 4 y 5. O sea, es lo que le falta para el universal. Ya no te olvides eso. El complemento es lo que le falta del conjunto universal. Luego de hacer esto, ahora sí procedemos a resolver los ejercicios de la separada. Comenzamos. Ya comenzamos. En el primer problema me dice que el conjunto A tiene los elementos A, B y C y el conjunto B, D, E, C. Y a mí me dicen el número de elementos, porque sabemos que n es el cardinal, el número de elementos que tiene la diferencia simétrica de B. Entonces, primero vamos a hallar la diferencia simétrica de B. ¿Te acuerdas qué cosa era la diferencia simétrica de B? Era todos los elementos menos la intersección. Entonces, ¿qué elemento se ha repetido? El C. Entonces, la diferencia simétrica serían todos. O sea, A, B, D y E. Si a mí me pedirían cuáles son los elementos que tiene la diferencia simétrica de A y B, sería A, B, D, E. Pero como me pide el número de elementos, pues simplemente 1, 2, 3, 4. Y ya está. Ahora, en el problema número 2 me dicen que la diferencia simétrica de A y B es 6, 7, 8, 9 y la unión es 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y me piden la intersección. Pues es algo muy simple. ¿Te acuerdas que la diferencia simétrica eran todos los elementos menos la intersección? Pues entonces, si a mí me dicen que la unión de A y B es 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la diferencia simétrica es 6, 7, 8, 9, entonces voy a hallar la intersección con los elementos que le faltan de la unión. En este caso sí, le faltaría el 4 y el 5, porque el 6, 7, 8 y 9 ya lo tiene acá. Entonces, la intersección del conjunto A y B, los elementos serían 4 y 5. ¿No? Y como me pide el número de elementos que tiene la intersección de A y B, tú respondes simplemente 2. ¿No? Porque no te olvides que la diferencia simétrica son todos los elementos menos los elementos que se repiten, menos la intersección. Problema número 3. Me dice, el número de elementos que tiene la unión de A y B es 30. O sea, todo vale 30. Entonces, a este conjunto le vamos a decir que es A y a este conjunto le vamos a decir que es B. Entonces, el número de elementos que tiene A es 22. El número de elementos que tiene B, pues son 15. ¿Ya? A mí me piden cuántos elementos tiene la diferencia simétrica de A y B. ¿Ya? Lo vamos a hacer de una manera sencilla, con puras restas. A ver, yo sé que la unión de todo es 30. ¿Sí o no? Entonces procedamos. Si todo es 30, ¿ya? 30. Ya, a 30, vamos a hacerlo acá ya. A 30 le voy a quitar 22, me va a quedar 8. A ver, como todo es 30, a 30 le voy a quitar 22 y me sale 8. Y una vez que tengo un elemento, pues los demás ya son simples, se puede hallar de manera simple. ¿Por qué? Porque si todo vale 15 y esto vale 8, 15 menos 8 acá tendría que ser 7. Porque 7 más 8 hace 15. Si todo esto vale 22, como ya tengo 5, pues esto vale, ya tengo 7, esto tendría que valer 15. Porque 15 más 7, 22. Ya está. Entonces, si a mí me piden la diferencia simétrica de A y B, entonces yo digo el número de elementos, porque estos son el número de elementos, o sea, por eso no le pongo el puntito, son 15 elementos, 7 elementos y 8 elementos. Entonces el número de elementos que tiene la diferencia simétrica de A y B serían 15 y 8. 15 más 8, 23. Quiere decir que tiene 23 elementos. ¿No? Porque acuérdate que la diferencia simétrica son todo menos la intersección, o sea, 7 noveno. Ahora continuemos. Problema número 4. ¿Ya? Dice que el número de elementos universal vale 100. Ya comencemos por ahí. Quiere decir que acá en total tiene que haber 100. Ya, a este le vamos a llamar el conjunto A este le vamos a llamar el conjunto B. Ya, la diferencia simétrica entre A y B es 30, quiere decir que esto y esto tienen que sumar 30, ¿no? Porque la diferencia simétrica son estos dos espacios. Ahora, dice que la unión de A y B es 20, no, pero acuérdate que acá está el complemento.
Entonces, si la unión de A y B es esto, el complemento es lo que le falta al universal. O sea, este 20 tendría que ir acá. ¿Por qué? Porque la unión de A y B representa todo esto. Entonces, si representa todo esto, pues entonces simplemente el complemento es lo que está afuera del A unión B. Ahora, ya. Entonces, chicos, a este le vamos a dar dos variables. Vamos a decir M y N. Sabemos que M más N, porque la diferencia simétrica es la suma de los elementos que tiene este espacio es 30. Entonces digo que M más N es igual a 30. ¿Qué me piden hallar a mí? La intersección. Le vamos a poner X. Ahora, sabemos que todo tiene que ser 100. Entonces digo M más N más X más 20 tiene que ser 100. Pero yo sé que M más N vale 30 más X más 20. 30 más 20 hacen 50 y ese 50 pasa restando al 100. Entonces X vale 50. Quiere decir que la intersección, el número de elementos que tiene la intersección de A y B es 50, ¿no? Definiendo como variable X, ¿ya? Problema número 5. Dice, el número de elementos que tiene la intersección de A y B es 20. Ah, ya. La intersección va en el medio. El número de elementos que tiene A es 46. El número de elementos que tiene B es 72. Me pide hallar el número de elementos que tiene la diferencia simétrica de A y B, o sea, me piden estos dos espacios, ¿no? Entonces, procedamos. Tú sabes que todo el conjunto A tiene que tener 46, pero como ya hay 20, obvio que acá tiene que ser 26, porque 26 más 20 hacen 46. El número de elementos que tiene B son 72, pero como ya tengo 20, acá tendría que ser 52. Entonces, el número de elementos que tiene la diferencia simétrica de A y B serían 26 más 52, ¿no? Entonces estaríamos hablando de 78. Problema número 6. En el problema 6 me piden que halle el complemento del conjunto A y la diferencia del complemento del conjunto A con el complemento del conjunto B. Pero para eso vamos a desarrollar el universal, el conjunto A y el conjunto B. Comenzamos. El universal me está diciendo, los elementos del universal serían X tal que X pertenecen a los números naturales donde X es mayor que 0 y menor que 10. Entonces sería del 1 hasta el 9. Y el conjunto A me dice que X tal que X pertenece a los números naturales donde X es mayor que 4 y menor que 9. Entonces serían 5, 6, 7 y 8. Y el conjunto B me dice que X tal que X pertenece a los números naturales en donde X es mayor que 3 y menor que 8. Serían 4, 5, 6 y 7. Ahora procedamos. Me dicen el complemento de A. Si el conjunto A tiene los elementos 5, 6, 7, 8, el complemento de A son los elementos que le faltan del universal. Entonces serían 1, 2, 3, 8, 9. Menos. Los elementos del conjunto B son 4, 5, 6, 7. Lo que le falta del universal sería el 1, el 2, el 3, el 8 y el 9. Entonces, a mí no me piden el número de elementos, solo me piden que haya los elementos, ¿no? En este caso, ¿qué tiene el conjunto A que no tenga el conjunto B? Vale, el conjunto A tiene 5, 6, 7, 8, sería... Ah, perdón, acá le faltó el 4, disculpen. Acá le faltó el 4, ¿ya? Le faltaba el 1, el 2, el 3, el 4 y el 9. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el B tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien. ¿Qué tiene el conjunto A que no tenga el conjunto B? Pues el 1, el 2, el 3 sí lo tiene. Le faltaría el 4. Quiere decir que el elemento 4 es el elemento que falta. Eso sería la diferencia del complemento del conjunto A y el complemento del conjunto B.
Sigamos con el problema número 7. Dice, el conjunto A son los elementos 1, 2, 3, 4, 5, el conjunto B 4, 5, 6 y el universal es del 1 al 7. Me pide el complemento de la diferencia simétrica de A y B. Primero vamos a hallar la diferencia simétrica de A y B. O sea, todos los elementos menos los que se repiten. Y los que se repiten son el 4 y el 5. Entonces, la diferencia simétrica de A y B sería 1, 2, 3 y 6. Entonces, ahora vamos a hallar el complemento. Ya. El complemento sería lo que le falta al universal. 1 ya lo tiene, 2 también, 3 también, le faltaría el 4, el 5, el 6 ya lo tiene y el 7. Y como a mí me pide el número de elementos que tiene el complemento de la diferencia simétrica de A y B sería 1, 2, 3. 3 elementos. Problema número 8. Dice, el número de elementos que tiene el complemento de A son 55. El número de elementos que tiene el complemento de B es 35. La unión de A y B es 85 y el universal es 100. Entonces, como acá habla de complemento, entonces vamos a poner el conjunto universal porque necesito esta de acá. Ya. Procedamos. El universal, el número de elementos que tiene el universal es 100. Ya. Ahora, ya, para no confundirnos vamos a darle variable, ¿ya? A, B, C y D. ¿Ya? A mí me piden la intersección. En la intersección es B, entonces me piden B. Ya, vamos a comenzar. El número de elementos que tiene el conjunto A, no, el complemento de A es 55. Sabemos que el conjunto A es todo esto, ¿no? Es esto. Y el complemento sería lo que le falta, el C y el D. Quiere decir que C más D tiene que ser 55. El número de elementos que tiene el complemento del conjunto B. El conjunto B es B y C, todo esto. Y el complemento lo que le faltaría sería A y D. Entonces, A más D es 35. La unión de A y B sería A más B más C, ¿no? A más B más C serían 85. Ya está. Ya. Ahora, entonces procedamos. Sabemos que todos los elementos A, B, C y D son 100. Entonces digo, A más B más C más D vale 100. Pero como yo sé que esto vale 85, pues el valor de D tiene que ser 15. Ya sé que D vale 15. Chicos, a mí me piden el valor de B, pero el valor de B lo voy a hallar cuando haya el valor de A y el valor de C. Y sabemos que si D vale 15, C tiene que ser 40. ¿No? Porque 40 más 15 es 55. D vale 15. Entonces A tiene que ser 20. Porque 20 más 15 es 35. Como ya tengo A, ya tengo C, pues ahora puedo hallar el valor de B. A vale 20. Más B y el valor de C vale 40. 20 más 40 hacen 60. 60 menos 85 menos 60, B vale 25. ¿Ya? Entonces la respuesta en este problema es 25, ¿no? Entonces quiere decir que el número de elementos que tiene la intersección de A y B es 25. Bueno, hacemos el primer. Continuamos con los ejercicios. Continuamos con el problema número 9. Problema número 9. Y dice, problema 9 dice, el número de elementos que tiene el conjunto A unión B
es 18, el número de elementos que tiene la diferencia de A y B es 7, te dicen que el número de elementos de la diferencia simétrica de A y B es 13, y te piden hallar el número de elementos de A más el número de elementos de B. ¿No? Eso es lo que te pide. Entonces vamos a graficarlo. Ya, comenzamos. Este es el conjunto A, este es el conjunto B. Y dice, la unión de A y B es 18, quiere decir que todo es 18. Ya, pero no lo puedo poner todavía. Dice, al conjunto A le quito el B y te sale 7. Al conjunto A le quito el conjunto B y vale 7. Ahí está. La diferencia simétrica de A y B es 13. Tú sabes que son esto y esto, ¿no? Porque es menos la intersección. Entonces, saqué 7, como es 3, acá tendría que ser 6. 7 más 6 es 13. Luego, tú sabes que la unión de todo vale 18. Como ya tengo 7 más 6 es 13, pues acá tiene que ser 5 para que el total sumen 18. ¿Ya está? Entonces, ahora me piden el número de elementos que tiene A más el número de elementos que tiene B. Entonces A tendría 7 más 5, 12, 2 elementos, y B tendría 5 más 6, 11 elementos. Entonces acá sería 12 más 11 serían 23. Entonces tenemos 23 elementos. Problema número 10. Y dice, el conjunto universal dice que x tal que x pertenece a los números naturales y x es mayor o igual que 9, mayor igual que 0 y menor igual que 9. ¿Ya? Y el conjunto A unión B complemento tiene los elementos 0, 6 y 9. Y la intersección de A y B dice que es 1, 2 y 7. La diferencia de A y B tiene los elementos 3 y 5. Te piden hallar la suma de los elementos de B menos A. Primero vamos a graficarlo. Vamos a graficar los conjuntos y vamos a poner los elementos. A ver. Ya, comenzamos. Y dice, vamos a dar el conjunto A y el conjunto B. Como me piden el complemento, entonces tengo que sacar un universal, ¿ya? Cuando te piden el complemento siempre saca un universal porque van a haber elementos que van a estar afuera de los conjuntos. Comenzamos. El conjunto universal ya sabemos que x tal que x pertenece a los números naturales, en donde x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 9. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ese es el universal que tiene que estar acá. Ese es el universal. Ahora, la intersección de A y B es 1, 2, 7. Ahí están los elementos. 1, 2, 7. La diferencia de A menos B es 3, 5. Al A le quito B, allá es 3, 5. Ahora, la unión de A y B, ya es todo esto, ¿sí o no? Es todo esto la unión de A y B. Pero como es el complemento, quiere decir que 0, 6, 9 tendrían que ir afuera. ¿No? Porque la unión de A y B es esto, pero como está el complemento, va afuera. Entonces, si sabemos que en el universal todo tiene que haber del 0 al 9, entonces acá vamos a procesar, vamos a poner los elementos que faltan. 0 ya está, 1, 2, 3, le faltaría el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Ahí está. Y a ti te piden, primero, vamos a hallar B menos A. Al conjunto B le quito el conjunto A, entonces va a ser 4, 6, 8. Entonces aquí te piden la sumatoria de esos elementos. La sumatoria de los elementos de B menos A. Entonces 4 más 6 es 10, más 8,
es 18. Quiere decir que la sumatoria de los elementos de la diferencia del conjunto B y A es 18. Problema número 11 y último. Dice: el número de elementos del complemento de A es 12. El número de elementos del complemento del conjunto B es 17. El número de elementos de la unión de A y B complemento es 5. El número de elementos del conjunto universal es 28. ¿Ya? Entonces vamos a graficar. Ya, a ver, procedamos. Ahora, vamos, el conjunto A, el conjunto B y el universal. Sabemos que en el universal dice que hay 28 elementos. La unión de A y B, ya hice esto. La unión de A y B es 5. No, pero es el complemento. La unión de A y B es todo esto. Pero como es el complemento, va afuera. 5. Ya está. Ya, ¿qué más? Dice, el número de elementos que tiene el complemento del conjunto A es 12. Yo sé que todo esto es el conjunto A. Entonces el complemento es todo menos el conjunto A. Pero yo sé que es 12, pero ya tengo 5. Entonces tendría que ser 7, porque 7 más 5 harían 12. Los elementos del conjunto B, el complemento del conjunto B es 17. Entonces tapo el conjunto B. Y como es 17, pero ya tengo 5, acá tendría que ir 2. Ya, ahora tú sabes que el universal tiene que haber 28. Como ya tengo 12 más 7 es 19, más 5 es 24. Pues obvio que acá tiene que haber 4. Porque para que sume en total 28. En este problema me dice cuántos subconjuntos tiene A intersección B. Entonces, como estamos hablando de número de elementos, entonces el número de elementos que tiene la intersección de A y B es 4. Pero como a mí me piden los subconjuntos, ya sabes que tiene su fórmula de 2 elevado al número de elementos. Entonces, como tiene 4 elementos, sería 2 a la 4. Sería 16 subconjuntos tienen la intersección de A y B. Profe, pero en la separata no dice el número de elementos. Tiene que ser, porque en este caso estamos hablando de número de elementos. Bueno chicos, hemos terminado por hoy. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Chao, chao.